Buenos días. Por parte de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional, por medio de la asignatura de Manejo Integral de Residuos 2, se discutirá la práctica 4, oportunidades de reducción, reutilización y reciclado. A manera de introducción tenemos: dentro de la gestión y manejo integral de los residuos peligrosos se encuentran la reducción, la reutilización y el reciclado como una herramienta primordial que busca en mayor medida reducir el confinamiento de estos materiales y por tanto su acumulación con el paso del tiempo. Las explotaciones mineras conllevan un elevado volumen de residuos generados que puede ser casi igual al volumen de materia prima procesada. En el caso de los relaves, escorias y residuos, que son residuos generados en procesos de beneficio, tienen algunas opciones de minimización, como lo son la reutilización, en caso de los residuos como reservas de minerales para uso futuro, recuperación y reciclaje, como las escorias que tienen concentraciones de cobre que eventualmente pueden ser recuperadas y recicladas, o los aceites quemados, que reutilizan en otros procesos de la misma actividad minera o se comercializa con otras actividades productivas que los objetivos de la presente práctica son: el identificar las oportunidades de reducción, reutilización y reciclado de residuos peligrosos de la industria minera, proponer estrategias que permitan la reducción, reutilización y reciclado de residuos peligrosos y conocer las políticas de gestión ambiental para la minimización de residuos peligrosos en México. Como desarrollo experimental, se seleccionaron dos residuos peligrosos, uno susceptible a reutilizarse y el otro a reciclarse. Se presentaron dos diagramas en los cuales se muestran las etapas que comprende el reciclaje y la reutilización de estos residuos, y se identificaron los residuos peligrosos que son generados en el proceso de reciclaje y reutilización. Por último, se generó una tabla comparativa de planes y políticas ambientales implementadas en México y en países industrializados para la minimización de estos mismos. A manera de resultados y análisis de los mismos tenemos: en las operaciones mineras, un residuo significativo desde el punto de vista ambiental son los desechos de aceites lubricantes usados, que son considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como residuos peligrosos por sus características de inflamabilidad y toxicidad, y estos pueden impactar negativamente al ambiente a través de su almacenamiento y disposición inadecuada, además de los derrames y fugas que se producen en los equipos y que irremediablemente llegan al suelo y al agua. Este desecho se produce por el mantenimiento de maquinaria, motores y equipos en sus respectivos cambios de aceite. En la actualidad existen varios usos alternativos que están siendo utilizados por las compañías mineras. Una de ellas es reciclar el aceite para utilizarlo como combustible alterno. En la figura número 1 se muestra el proceso de reciclaje que se lleva a cabo. En este se muestra que los aceites lubricantes
usados son recolectados en empresas y al llegar a las instalaciones se realiza el control de calidad a través de un laboratorio, y estos son recibidos en el área de descarga de residuos peligrosos de las instalaciones para almacenarlos en tanques. Los aceites lubricantes usados pasan por el proceso de filtración. Una vez filtrados, son bombeados a tanques separador, donde se separa el agua del aceite mediante el proceso de centrifugación y decantación. El agua recuperada es enviada a una pileta de concreto. Después del proceso, los aceites lubricantes usados pasan del tanque separador al tanque mezclador, donde se procede a la formulación del combustible alterno. Al final, este es depositado en tanques de almacenamiento de producto terminado, donde este ya está listo para usarse como combustible alterno. Otra alternativa es recuperar el aceite usado generado de las diferentes maquinarias para la mezcla con petróleo diésel, lo cual permite reemplazar parte del petróleo diésel que se usa en la fabricación del explosivo según las siguientes proporciones: 95% de nitrato de amonio, 2.5% de petróleo y 2.5% de aceite usado. Otra práctica consiste en contratar el abastecimiento de aceites junto con el retiro de los residuos de estos lubricantes por el mismo proveedor, ya sea para su reciclaje o uso alternativo en lugares autorizados por la autoridad competente. Existen una serie de usos para la escoria de fundición, siendo las principales balasto para las vías férreas, arena abrasiva, la cual permite remover la pintura, capas externas y corrosión de estructuras industriales mediante una fuerza mecánica. Como Ebony Grit, es una arena abrasiva compuesta por ferrosilicatos. Se forma cuando la escoria fundida es enfriada bruscamente en agua, ya que se rompen en partículas angulosas, haciendo un abrasivo ideal. Como material de construcción, especialmente como aditivo para cementos, reemplazando en cierta manera las puzolanas y yeso. En la figura se pueden observar todos los subproductos que se obtienen a partir de escoria de fundición para el área de la construcción, siendo algunas sustancias de relleno, concreto asfáltico, cemento mezclado, entre otros. El reciclaje y reutilización de residuos mineros son importantes debido a que se logra una mayor eficiencia energética. Por ejemplo, en el reciclaje de una tonelada de cobre se usa un 15% de la energía que sería necesaria para extraer de la mina. Por tanto, se conserva el suministro mundial de combustibles fósiles y se reducen emisiones de dióxido de carbono. También es más barato reciclar metal que hacer la extracción de las minas. El metal reciclado ahorra hasta un 90% del coste del original y puede encontrarse en la escoria. Disminuye costos de tiradero, ya que depositar los escombros en tiraderos se ha convertido en una opción muy cara. Este coste se puede evitar con el reciclaje. Impacta de igual manera en el medio ambiente debido a que cuando cualquier metal se extrae y se refina, se desprenden gases y polvo. Aunque son recogidos por los productores de metales, con el reciclaje no hay prácticamente emisiones. Para minimizar el gran volumen de residuos que se produce en cualquier explotación minera, se aplican métodos y técnicas de prevención, las cuales son de especial relieve en la fase de investigación, ya sea geofísica, en sondeos, entre otras, pues permiten evitar la apertura de frentes de explotación que por contener óxidos o fracturas sería necesario abandonar con la consiguiente producción de residuos. En la fase de operación o explotación se aplican las tecnologías más avanzadas que permiten racionalizar y aprovechar mayores concentraciones de mineral. A manera de conclusiones tenemos que el aceite lubricante tiene el potencial para ser ya sea reutilizado o reciclado, procesándolo mediante el retiro de partículas y contaminantes por filtración, centrifugación, decantado, entre otros, para posteriormente ser utilizado como combustible alterno. Los residuos mineros masivos como desmontes y escorias pueden llegar a constituir residuos mineros potenciales, una vez que se conjugan factores favorables como los precios y los avances tecnológicos de la minería. En México existe la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en donde se establecen las condiciones de planes de manejo de residuos peligrosos como lo son los residuos de la minería.